Hermana, papá te ha cancelado la mesada. Todo el dinero ahora está conmigo, se jactó mi hermanastra, agitando su teléfono. Si quieres dinero en el futuro, depende de mi humor. Miré su cara engreída y no dije nada. Me di la vuelta y marqué el número del abuelo, con la voz temblorosa por las lágrimas. Abuelo, no tengo dinero, papá no me da nada, y quizá me muera de hambre. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido de un rugido atronador. Como se atreve. Al día siguiente, el abuelo regresó furioso del extranjero con su equipo legal exclusivo y un grupo de guardaespaldas vestidos de negro. Irrumpieron en la empresa de papá y, justo delante de todos los ejecutivos, le dio una bofetada en la cara. ¿Cómo te atreves a dejar que mi querida nieta pase hambre? Ella agitó la pantalla de su teléfono frente a mis ojos, mostrando el saldo de 2 dígitos que quedaba en mi cuenta bancaria. Cada centímetro de su rostro meticulosamente maquillado estaba lleno de una compasión condescendiente y una malicia sin disimulo. Papá dijo que, de ahora en adelante, todos tus gastos de manutención se transferirán a mi tarjeta. Soltó una risita suave, bajando deliberadamente la voz como una serpiente que saca la lengua. Todavía tienes algo de dinero contigo. ¿Acaso puedes permitirte la comida de la cafetería de la escuela, afuera? Las cigarras cantaban tan fuerte que volvían loco. La luz del sol de la tarde se filtraba por los huecos de las hojas, proyectando manchas luminosas sobre la mesa que me hacían escocer los ojos. Mi estómago está completamente vacío. Desde ayer al mediodía, solo he tomado unos sorbos de agua. El hambre se siente como una mano invisible que me aprieta el estómago, provocando dolores punzantes y agudos. No la miré. Mi mirada se posó en el alcanforero detrás de ella. La sombra del árbol se balanceaba suavemente, como si nada hubiera cambiado, pero como si todo hubiera cambiado. ¿Por qué no dices nada? Te comió la lengua el gato. Al ver que la ignoraba, ella se irritó un poco y extendió la mano para empujarme el hombro. Simplemente me moví ligeramente hacia un lado, haciendo que fallara su empujón. Ella tropezó, casi cayendo, y la máscara engreída de su cara se resquebrajó al instante, dejando ver un atisbo de frustración. ¿Qué significa eso de hacerte la digna? Finalmente levanté los párpados, mi mirada tranquila se posó en su rostro torcido. No dije nada porque sabía que, al tratar con un perro rabioso, lo mejor no es devolverle el mordisco, sino encontrar directamente a su dueño. Al verla tan enfadada que no podía hablar, no sentí ninguna oleada de emoción dentro de mí, solo siento mucho ruido y cansancio. Este supuesto hogar se ha convertido hace tiempo en una jaula fría para mí. Ji-Jun, mi padre, es más bien un socio que me proporciona una mesada, y Liu-Li y ella, esa madre e hija, son sanguijuelas que viven de este hogar, siempre pensando en cómo chuparme la sangre y la carne. Me di la vuelta y me alejé paso a paso, dejando atrás los gritos de ella. Encontré un rincón apartado, me apoyé contra la pared fría y me deslicé lentamente hacia abajo. Mis dedos se pusieron pálidos por la presión, y respiré hondo antes de marcar el número al que no había llamado en mucho tiempo. El teléfono sonó largo rato antes de que respondieran. Diga, una voz anciana pero aún vigorosa llegó a través del auricular. En un instante, toda la fuerza y el disimulo se desmoronaron. Se me hizo un nudo en la nariz y las lágrimas brotaron sin control. Abuelo, mi voz llevaba un sollozo imparable. Cada palabra parecía exprimida de mi garganta. No me queda dinero, papá no me da nada. Pueda que me muera de hambre. No exageré, solo estaba exponiendo un hecho que estaba a punto de ocurrir. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Podía oír la respiración de mi abuelo volviéndose más pesada, como un león a punto de ser provocado, paseándose con furia al borde de la erupción. Sostuve el teléfono, esperando en silencio. Sabía que esta llamada era mi última esperanza. Si incluso el abuelo no me ayuda, entonces realmente tendré que ir a recoger basura. Después de un tiempo que no supe cuánto duró, finalmente llegó un rugido atronador desde el otro extremo de la línea. Se ha pasado, solo 4 palabras, pero llevaban una fuerza arrolladora que aquel día me dejó zumbando los oídos. No sé cómo logré volver al dormitorio. Al ver mi rostro pálido, mi compañera de habitación me preguntó si necesitaba ir al hospital. Negué con la cabeza. Me acosté en la cama, me cubrí la cabeza con la manta y me quedé despierta toda la noche. Al día siguiente, no fui a clase, simplemente no me quedaban fuerzas. Solo podía quedarme en la cama esperando el juicio del destino.
Ella me envió varios mensajes presumiendo del nuevo bolso de diseñador que se había comprado hoy y del restaurante caro donde había cenado. No vi ninguno. Apagué el ordenador directamente. El mundo por fin se quedó en silencio. Por la tarde, la consejera llamó de repente, con un tono de cautelosa indagación. G, ¿ha pasado algo? ¿En tu casa? No tuve tiempo de responder cuando oí un estrépito al otro lado del teléfono. Inmediatamente después, un compañero de clase varón publicó un video en el grupo de la clase. El video se grabó en la empresa de Ji-Hoon. Las imágenes temblaban violentamente, claramente filmadas a escondidas. Un grupo de guardaespaldas vestidos con trajes negros y gafas de sol rodeaban a un anciano de cabello gris pero espíritu vigoroso, que irrumpió con una presencia imponente. La recepcionista de la empresa intentó detenerlos, pero los guardaespaldas la apartaron sin miramientos. Se dirigieron directamente a la sala de reuniones ejecutivas. Al segundo siguiente, la puerta de la sala fue abierta de una patada. Ji-Hoon estaba en medio de una apasionada exposición de sus grandiosos planes a los ejecutivos cuando el incidente inesperado lo dejó paralizado por un momento. Cuando reconoció a la persona, su rostro se tornó ceniciento, los labios le temblaban y no pudo pronunciar una sola palabra. Durante un buen rato. «Papá, ¿tú qué haces aquí?» El anciano lo ignoró, caminó directo hacia él, levantó la mano y, con todas sus fuerzas, le propinó una bofetada que resonó en todo el lugar. Un chasquido nítido y seco retumbó en el silencio sepulcral de la sala de conferencias. Todos los ejecutivos estaban atónitos, sin atreverse a respirar con fuerza. Ji-Hoon se tambaleó, y su mejilla se hinchó rápidamente, enrojeciendo. «¿Te atreves a pasar hambre a mi nieta?» La voz del anciano no era fuerte, pero llevaba un peso inmenso que golpeaba con fuerza el corazón de todos. Ji-Hoon se cubrió el rostro, con una mezcla de conmoción, humillación y vergüenza grabada en sus facciones, que finalmente se tornaron lívidas. Nunca imaginó que su padre, supuestamente retirado en el extranjero, regresaría al país de forma tan estruendosa. El video se cortó abruptamente aquí. El grupo de la clase explotó al instante. «Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Es esto una versión real de una guerra familiar de ricos?» El que recibió la bofetada es el papá de Ji, ¿verdad? Su abuelo es una bestia. No decía que su familia era normal y acomodada. Con esta escena, como puede ser normal, me quedé mirando la pantalla del teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza. Aquel anciano imponente del video era realmente mi abuelo, amable y cariñoso, a quien solo había visto en videollamadas. Inmediatamente después, un abogado bien vestido, de mirada afilada, se situó frente a la cámara y se dirigió a Ji-Hoon, así como a todos los ejecutivos presentes, anunciando palabra por palabra, por orden del presidente Hong-woo, a partir de este momento, quedan congelados todos los dividendos y la autoridad de gestión del señor Ji-Hoon dentro del grupo. Hasta nuevo aviso, el cuerpo de Ji-Hoon se tambaleó, como si le hubieran drenado todas las fuerzas, y se desplomó en la silla. Por primera vez sintió miedo, un miedo sin precedentes, que le calaba hasta los huesos, y en ese momento, en la villa que yo llamaba hogar, ella seguía probándose felizmente el vestido nuevo que había comprado. Fantaseaba con que yo estaba en las últimas, arrodillada ante ella suplicando clemencia como un perro moviendo el rabo. Esperó y esperó, pero lo único que recibió fue que su todopoderoso padrastro volviera a casa con un aspecto derrotado y desaliñado. Ji-Hoon, ¿no dijiste que tus padres eran solo funcionarios jubilados normales en el extranjero? Entonces, ¿quiénes eran esos que irrumpieron hoy en la empresa? Y todos esos guardaespaldas y abogados. La voz aguda e interrogante de Liu Li casi levantaba el tejado. Su rostro, bien cuidado, se llenó de terror e ira. Ji-Hoon se dejó caer en el sofá, mirando fijamente al techo. Tras los gritos de su mujer, la marca roja y brillante de la bofetada en su rostro se había vuelto moratada, hinchaba como un bollo de pan leudado. Ella bajó las escaleras corriendo y se sobresaltó al ver el estado de su padre. «Papá, ¿qué pasó? Tu cara. Déjame en paz», rugió Ji-Hoon, presa de un ataque de ira, barriendo todo lo que había sobre la mesita de centro y tirándolo al suelo. El sonido de los cristales rompiéndose, acompañado de los gritos de Liu Li y ella, convirtió la casa en un caos total. En cuanto a mí, me subí a un Bentley negro estacionado debajo del dormitorio. Bajo la mirada casi abrasadora de la consejera, la puerta del coche se abrió, y una anciana vestida con un cheongsam, de porte amable y elegante, me dirigió una sonrisa bondadosa. «¿Eres Ji?»
Sube rápido al coche. Vamos a casa con la abuela, era la abuela Lynn suya, me senté en el coche un tanto incómoda, el suave asiento de cuero me envolvía y un aroma tenue y agradable llenaba el interior. La abuela tomó mi mano entre las suyas, suspiró, su mano estaba muy caliente, la palma un poco áspera, pero me transmitió una paz inexplicable. Has adelgazado, ¿cuántas penalidades has pasado, mi niña tonta? A la abuela se le enrojecieron los ojos, y su voz estaba cargada de un profundo cariño y preocupación. Mis lágrimas volvieron a caer sin control, esta vez no fue por rencor ni desesperación, sino por ese calor tan esperado. El coche avanzó con suavidad y finalmente se detuvo frente a una mansión fuertemente custodiada. La pesada verja de hierro forjado se abrió lentamente, revelando un mundo que solo había visto en películas, una fuente monumental, jardines meticulosamente podados y, al fondo, una villa que parecía un castillo. El abuelo Eyombo estaba de pie en la entrada de la villa y, en cuanto me vio bajar del coche, se apresuró a caminar hacia mí. Su rostro ya no mostraba la ira tempestuosa del video, en su lugar, estaba lleno de culpa y cariño. Es culpa del abuelo, te he hecho sufrir. Quiso abrazarme, pero a medio camino de extender los brazos, los retiró torpemente, y se limitó a seguir escrutándome con sus ojos penetrantes. Demasiado delgada, viejo John, gritó hacia atrás, y un mayordomo anciano de frac, con el cabello meticulosamente peinado, se inclinó de inmediato y respondió, presidente, sus órdenes, ve, haz que la cocina. Prepare los platos que más le gustan a Ye, y llama al mejor nutricionista de la casa. Yo miraba la escena frente a mí, sintiéndome un tanto desconcertada. Todo esto me parecía demasiado irreal. Justo en ese momento, un taxi se detuvo a la entrada de la finca. Ji-Hun, Liu Li y Ebai bajaron del coche, con sonrisas aduladoras pero inquietas en sus rostros. Papá, mamá, hemos venido a recoger a Ye y llevarla a casa, dijo Liu Li primero, intentando desempeñar el papel de nuera virtuosa. El abuelo resopló con frialdad, sin siquiera dignarse a mirarla bien. Casa, ese lugar al que llamáis casa merece siquiera ese nombre. La sonrisa de Liu Li se congeló en su rostro, y se quedó allí de pie, incómoda. Ji-Hun dio un paso adelante con una determinación forzada. Papá, Ye es testaruda, y es culpa mía por no haberla educado bien. Por favor, no se enfade. Definitivamente la disciplinaré mejor en el futuro. Sus palabras, abiertas y veladas, me echaban la culpa a mí. Bajé la cabeza, agarrando con fuerza el borde de mi ropa, mis uñas clavándose profundamente en mi carne. Disciplinar. La abuela soltó una risa fría, protegiéndome detrás de ella. ¿Desde cuando es asunto tuyo, un extraño, disciplinar a mi nieta de la familia? Al oír esto, no solo los señores Ji-Hun se quedaron helados, sino que incluso yo me quedé atónita. El ambiente de la cena se parecía menos a una reunión familiar y más a un banquete de traiciones. Una larga mesa de comedor estaba llena de platos exquisitos, y yo me sentaba entre mis abuelos, justo enfrente de la inquieta familia Ji-Hun. Liu Li realmente hacía honor a su reputación de esposa virtuosa y madre amorosa. Ajustando rápidamente su actitud, no paraba de servir platos a mis abuelos, colmándolos de palabras halagadoras. Papá, pruebe esto, le pedí especialmente a la cocina que lo preparara, es su favorito. Mamá, mírela, sigue tan joven y hermosa, de pie junto a Ye, parecen hermanas. Mientras hablaba, de repente cambió de tema, mencionándome a mí como al descuido. Ay, Ye, esta chica no nos lo pone nada fácil, gasta el dinero de forma extravagante, y cuando le decimos unas palabras, no le gusta escuchar. Esta vez, Ji-Hun se enfadó tanto que pensó en cortarle la mesada para asustarla un poco, pero no esperaba que ella se lo tomara en serio, y encima fuera a quejarse a ustedes. Eva intervino de inmediato, mirándome con una expresión lastimera. Sí, hermana, ya he intentado persuadir a papá, pero él no escucha. Por favor, no te enfades con papá, hermana. Es toda mi culpa. Ojalá hubiera podido convencerlo más. Cantaban al unísono, retorciendo la verdad, y en un instante se habían librado de toda culpa, mientras convenientemente me colgaban a mí las etiquetas de rebelde, derrochadora y chivata. Si hubiera sido en el pasado, quizás habría elegido soportar por el bien de la llamada armonía familiar, pero ahora, ya no quiero aguantar más. Justo cuando iba a hablar, mi abuela presionó suavemente su mano sobre la mía. Su rostro aún llevaba una
sonrisa amable. Pero la calidez no llegaba a sus ojos. Ah, es así. La abuela dejó lentamente los palillos y lanzó una mirada sutil al guardaespaldas que estaba detrás de ella. El guardaespaldas lo entendió y de inmediato sacó una gruesa pila de registros de gastos, colocándolos respetuosamente sobre la mesa del comedor. Ji-hun, Liu Li, venid a echar un vistazo también. La voz de la abuela seguía siendo suave, pero con un aire de autoridad. Este es el registro detallado de gastos de la tarjeta adicional. Mandé que lo investigaran, y es bastante interesante. Cogió el documento de arriba y lo leyó en voz baja. El bolso clásico de Chanel, 58.000, el collar de trébol de 4 hojas de Van Cleef & Arpels, 32.000, venta anual de SKP, gasto de un solo día, 180.000. Con cada transacción recitada, el rostro de Eva se volvía más pálido. Para cuando la abuela terminó de leer la última transacción, la cara de Eva estaba cenicienta, como una hoja de papel empapada en agua. Cada uno de esos registros de gastos apuntaba a las marcas más lujosas, y los lugares donde se habían pasado las tarjetas eran todos lugares donde Eva solía presumir ante sus amigas de la alta sociedad. Lo más ridículo era que todas esas facturas estaban cargadas a mi tarjeta adicional, esa cuyo límite de gasto Ji-hun había restringido tan estrictamente. Estaba claro que Liu Li había usado algún método para transferir los gastos de Eva a mi nombre. Liu Li, ¿no dijiste que gastaba el dinero sin control? La mirada de la abuela se posó en Liu Li, y sus ojos se volvieron de repente afilados como cuchillas. Quiero preguntarte, ¿cuándo necesitó mi nieta, una niña que todavía está en el colegio, comprar estas cosas? O quizás, estas cosas ni siquiera se compraron para mi nieta. Los labios de Liu Li temblaron, pero no pudo articular ni una palabra. Ji-hun miró aquellas facturas, luego el rostro culpable de su hija, y lo entendió todo. Su cara pasó del rojo al pálido, una mezcla de vergüenza y furia. Deseaba que la tierra se lo tragara. Eva, rugió, ¿compraste todo esto? Eva se encogió de miedo, las lágrimas le brotaron al instante. Yo no quería. Fue lo que mamá dijo. Cállate, la interrumpió Liu Li con aspereza, con el rostro pálido mientras miraba a sus suegros, intentando desesperadamente explicarse. Papá, mamá, esto, tiene que haber un malentendido. El abuelo soltó una risa amarga y golpeó la mesa con los palillos. El mayor malentendido fue que yo, John Wow, estuve ciego en aquel entonces. ¿Cómo pude aceptar que una mujer como tú entrara en la familia a partir de hoy, todos los gastos de Ye serán administrados directamente por mí? En cuanto a ti, la mirada del abuelo era como una hoja de acero, cortando los rostros de Ji-hun y los suyos. No estires tanto la mano, es mejor no tocar lo que no te pertenece, o no me culpes por no recordar los lazos del pasado. Esa comida terminó con un sabor amargo. La familia de Ji-hun prácticamente huyó. Despavorida, al ver sus figuras retirándose, cabizbajas y derrotadas, no sentí ninguna satisfacción de venganza, solo un alivio profundo al haberme liberado por fin de aquellas ataduras. Al volver a la habitación que mis abuelos me habían preparado, entendí realmente lo que significaba pertenecer a una familia rica. Todo el tercer piso era mi espacio exclusivo, dormitorio, estudio, vestidor y cine en casa. El vestidor estaba lleno de vestidos y conjuntos de la última temporada. La mesita de noche, adornada con productos de cuidado facial de gama alta cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. De pie frente al enorme ventanal de suelo a techo, contemplé la vista nocturna de la finca allí fuera. Sintiéndome como si estuviera en un sueño, el mayordomo entró con una fila de sirvientes y se inclinó respetuosamente ante mí. Señorita, de ahora en adelante nosotros nos encargaremos de su vida diaria. Esa sensación de ser atendida con tanto esmero me resultó un poco incómoda. Empecé a deshacer la pequeña maleta que había traído del dormitorio. Solo había unas pocas ropas viejas, desteñidas de tanto lavarlas, y algunos libros de texto. Mientras ordenaba, la puerta se abrió de golpe de repente. Eva irrumpió con los ojos enrojecidos, como una bestia salvaje enloquecida. Ya estás satisfecha, desagradecida, te haces la lastimera para engañar a los abuelos y arrancarle su compasión. Eres verdaderamente asquerosa. Se abalanzó, me arrebató la camiseta de las manos y empezó a rasgarla con furia. Era mi prenda favorita, aunque ya estaba bastante vieja, me resultaba muy cómoda. Al ver a Eva revolcándose delante de mí, no retrocedí como solía hacer.
Me limité a mirarla con frialdad, sin un ápice de calidez en los ojos. Ya terminaste de hacer el ridículo. Mi voz era serena, tan serena que hasta yo misma me sorprendí. Eva se quedó desconcertada por mi reacción, y su movimiento de rasgarse detuvo. Tú. Hay cosas que no se pueden arrebatar por mucho que intentes robarlas. La miré a los ojos y le dije, palabra por palabra, como esa aura barata y vanidosa que llevas, aunque te vistieras con túnicas reales, nunca podrías convertirte en princesa. Era la primera vez que le plantaba cara de una forma tan directa. El rostro de Eva se tiñó al instante de un rojo oscuro y feo, levantó la mano para golpearme, pero su muñeca fue atrapada en el aire por una mano más fuerte. Era la abuela estaba de pie en la puerta. No sabía desde cuándo, su rostro ya no llevaba la ternura de antes, solo un frío escalofriante. ¿Quién te dio permiso para ponerle una mano encima a los míos en mi propia casa? La voz de la abuela no era alta, pero hizo temblar a Eva de pies a cabeza. Abuela, yo no, fuera. La abuela le soltó la muñeca y señaló la puerta. Sin mi permiso, no vuelvas a poner un pie aquí. Eva miró a la abuela con incredulidad, luego me lanzó una mirada rápida. Apretó los dientes y salió corriendo escaleras abajo entre lágrimas. Se oían los gritos de Ji-hun y Liu Li, junto con él. Regaño furioso del abuelo. Pronto se oyeron los gritos de Ji-hun y Liu Li, junto con el severo regaño del abuelo. Todo volvió al silencio. Me agaché para recoger la ropa destrozada, lista para tirarla a la basura, pero la abuela se acercó, tomó de mis manos esa camiseta vieja y raída, y en sus ojos se reflejó un profundo dolor. Tonta, ya no tienes que usar esto nunca más. La abuela te comprará ropa nueva, la mejor del mundo entero. La miré y sentí que los ojos se me volvían a llenar de lágrimas. Abuela, ya está. Todo eso ya pasó. Ella me dio unas suaves palmaditas en la espalda. Vamos, ven a ver el regalo que te tengo preparado. Al bajar las escaleras, vi a Ji-hun de pie en medio del salón. Tenía el rostro pálido como la ceniza. Su expresión era compleja, parecía querer decir algo, pero al final se quedó callado. Los guardaespaldas, firmes como dos montañas a la entrada de las escaleras, lo separaban por completo de mi mundo. No le dediqué ni una sola mirada. Pasé de largo junto a él. Ya no quería tener nada que ver con esa persona. Me subí al Rolls-Royce Phantom y me alejé de aquella casa que un día me había asfixiado. Ni siquiera volví la vista atrás. Adiós, mi jaula. El coche llegó sin problemas a la mansión ancestral de la familia En la residencia, bañada por la luz, el mayordomo y los sirvientes ya esperaban formados. Bienvenida a casa, señorita. Aquel saludo unísono me hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo. La abuela me cogió de la mano y me llevó al comedor. Debes de estar muerta de hambre, ¿verdad? Ven rápido. He pedido a la cocina que te preparen unas gachas de nido de pájaro. Me senté bajo la cálida luz, sorbiendo las gachas despacio. Estaban fragantes, espesas y pegajosas. El calor se extendió desde el estómago hasta las extremidades. Por primera vez en mis 18 años de vida, sentí el calor de un hogar. Después de la cena, la abuela me llevó a su habitación. De un exquisito cofre de sándalos sacó otra caja más pequeña. Esto es un regalo para ti. Abrí la caja. Dentro, un candado de longevidad, delicadamente tallado, reposaba en silencio. Era de oro puro, grabado con intrincados motivos de nubes de buen augurio, con un carácter chino. En el centro, junto al candado, había un montón de fotos viejas y amarillentas. En ellas aparecía un bebé de rostro rollizo y sonrosado. Cogí una donde una mujer dulce y hermosa sostenía al bebé en brazos, junto a un hombre apuesto y erguido. Estos son tu tío Ejiben y tu tía Swin. La abuela señaló a la pareja en la foto, con los ojos llenos de profunda nostalgia. Fallecieron en un accidente de tráfico poco después de que tú nacieras. Sentí un apretón en el pecho. Sabía muy poco de ese tío que se fue tan pronto. En mi familia nunca se mencionaba su nombre. Abuela, ¿el bebé de la foto soy yo?, pregunté, señalando al niño. La abuela sonrió y alargó la mano para acariciarme el pelo. Sí, solo tenías un mes. Mira tus cejas y tus ojos. Son exactamente iguales que los de tu tío cuando era pequeño. Aquella observación casual de la abuela fue como una piedrecita que cayó en la superficie tranquila de mi corazón, creando ondas. Miré la foto del hombre apuesto, luego pensé en el rostro vulgar de Ji-hun. Una duda vaga e inexplicable echó raíces silenciosas en mi interior. Desde que me mudé a la vieja mansión, mi vida dio un vuelco radical.
Ya no tenía que preocuparme por la siguiente comida, ni tenía que andar pendiente del gesto de nadie. Mis abuelos me mimaban hasta convertirme en una auténtica princesa. Me contrataron a los mejores tutores particulares para ayudarme a ponerme al día con las lecciones que había perdido. Me llevaban a todo tipo de ocasiones que antes ni siquiera me habría atrevido a imaginar, presentándome a sus socios y amigos de negocios. Esta es mi nieta, ella, la única heredera del futuro del grupo E. Cada vez que mi abuelo me presentaba así, podía ver la sorpresa y la envidia mal disimuladas en los ojos de los demás. La familia de E. Ji-hun había desaparecido por completo de mi mundo. Oí que mi abuelo no solo le había cortado todos los dividendos a E. Ji-hun, sino que también lo había apartado por completo de la gestión de la empresa, dejándole solo un puesto nominal de ocio. Las tarjetas de crédito de Liu Li y Ye también fueron suspendidas. Acostumbrados a derrochar, de repente se vieron devueltos a la realidad, y se dijo que el revuelo fue considerable. A mí no me interesaba lo más mínimo, solo quería estudiar mucho, entrar en una buena universidad en el futuro y estar a la altura de las expectativas de mis abuelos, pero aquella duda sobre mis orígenes, como una pequeña espina, se me había clavado en el corazón. Empecé a observar a mis abuelos, a veces sin querer, a veces a propósito. Noté que a la abuela siempre le gustaba llevarme aparte y contarme anécdotas graciosas de la infancia de mi tío Ji-ben, y el abuelo, mientras yo leía, solía quedarse quieto no muy lejos, mirándome con una expresión sumamente compleja en aquellos ojos. Pensé, contarme anécdotas graciosas de la infancia de mi tío Ji-hun, y el abuelo, mientras yo leía, solía quedarse quieto no muy lejos, mirándome con una expresión sumamente compleja en aquellos ojos. Había cariño, había alivio, pero sobre todo había una tristeza y una mirada escrutadora que yo no lograba descifrar. Una tarde, el abuelo me llamó a su estudio. El estudio, de estilo antiguo, estaba impregnado de un tenue olor a tinta. El abuelo se sentó detrás del escritorio de madera de Padauk y me indicó que tomara asiento. ¿Ya te has adaptado a la casa antigua? Sí, ya me acostumbré, gracias, abuelo. No hace falta que seas tan cortés conmigo. El abuelo sonrió y luego cambió de tema. ¿Podrías contarme algo de tu infancia? El corazón me dio un vuelco. Cuando era pequeña, sí, por ejemplo, tu padre, hizo una pausa. No, Ji-hun, él, ha sido bueno contigo. El abuelo escogía las palabras con mucho cuidado, como si temiera tocar mis nervios más sensibles. En mi mente pasaron instantáneamente una serie de imágenes. La expresión impaciente de Ji-hun cuando yo sacaba el primer puesto en los exámenes, Liu Li, que había cortado mi vestido nuevo, mientras Ji-hun se volvía y me regañaba a mí por causar problemas, que me quitaba un juguete, y Ji-hun diciendo que debía cedérselo a mi hermana pequeña. Aquellos recuerdos que había enterrado a propósito regresaron de golpe, casi aplastándome. Bajé la cabeza, con la voz un poco apagada. Él solo es mi padre. Esa palabra, solo, ya contenía todas las respuestas. El estudio se sumió en un largo silencio. Podía sentir la mirada del abuelo fija en mí, con un peso que hacía difícil respirar. Buena niña, es el abuelo quien te ha fallado. Tras un largo silencio, el abuelo suspiró, con la voz cargada de cansancio y autorreproche. Después de aquella conversación, noté que el abuelo se volvía aún más ocupado. Solía encerrarse en su estudio durante gran parte del día, y ese abogado Wang, que siempre estaba a su lado, empezó a venir con más frecuencia. Yo tenía la vaga sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Una noche, me levanté a beber agua y pasé junto al estudio del abuelo. Vi que la puerta estaba entreabierta, y se filtraba luz por la rendija. Como guiada por una fuerza inexplicable, me detuve y oí la voz del abuelo, contenida pero llena de ira. Investígalo cuanto antes. Quiero saber cuánto más me ha estado ocultando ese hijo desagradecido. A continuación, llegó la voz respetuosa del abogado Wang. Presidente, ya he dispuesto que alguien recoja las muestras. Las enviarán al centro de peritaje mañana a primera hora. Los resultados más tempranos que podemos obtener son en 3 días. Además, reabra la investigación sobre el accidente de coche del joven maestro mayor de entonces. Me niego a creer que haya tantas coincidencias en este mundo. Muestras, peritaje, accidente de coche. El corazón se me subió a la garganta de inmediato. Me retiré en silencio a mi habitación y me tumbé en la cama, pero ya no pude conciliar el sueño. Un pensamiento audaz y absurdo empezó a crecer salvajemente en mi mente.
Y si realmente no soy hija de Ejihu, entonces, ¿quién soy, y quiénes son mis padres biológicos? Aquellos 3 días estuve intranquila, sentía que cada día se alargaba eternamente, no me atrevía a preguntarle al abuelo, así que solo podía fingir que no sabía nada. La tarde del tercer día, el abogado Wang llegó apresuradamente a la mansión antigua y se dirigió directamente al estudio del abuelo. Unos 30 minutos después, se oyó un fuerte estrépito desde el estudio, como si algo hubiera sido arrojado con violencia al suelo. A continuación, llegó el rugido furioso del abuelo: bestia, no es más que una bestia. Yo ya no pude contenerme más, empujé la puerta y entré corriendo. El estudio estaba hecho un desastre. El preciado juego de té de arcilla púrpura yacía hecho añicos por el suelo, el abuelo estaba apoyado en el escritorio, temblando de ira, con el rostro congestionado y respirando con dificultad. La abuela no paraba de darle palmadas en la espalda, con los ojos enrojecidos e hinchados. El abogado Wang estaba de pie a un lado, sosteniendo varios documentos en la mano, con una expresión igualmente grave. Abuelo, abuela, ¿qué ha pasado?, pregunté con voz temblorosa. Al verme, la ira desbordante del abuelo se transformó al instante en una tristeza y una culpa infinitas. Extendió la mano hacia mí, con los labios temblorosos, sin poder articular una sola palabra. El abogado Wang suspiró y me entregó los documentos que tenía en la mano. Señorita, mejor léalo usted misma. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener aquellas pocas hojas finas de papel. Son los 2 informes de la prueba de ADN, el primero es entre usted y Ejihu. En la última columna del informe aparece claramente la conclusión en negrita: se excluye la relación biológica de padre e hija. Mi mente se quedó en blanco, con un zumbido en los oídos, aunque ya lo había anticipado. La realidad, cruda y brutal, seguía dejándome aturdida. No soy hija de Ejihu. Entonces, ¿de quién soy hija? El segundo informe compara mi ADN con un cabello que dejó mi tía abuela paterna, Swin, a quien nunca conocí. La conclusión: un 99,99% de coincidencia en el parentesco. La verdad ahora está clara. Yo, Eji, no soy la hija de Ejihu, soy su hermano mayor, la huérfana de Ejiben, la que desde niña fue tratada con frialdad, humillada por su esposa y su hijastra. Es la única sangre viva de su hermano mayor en este mundo. El informe que tenía en las manos cayó al suelo. Sentí como si toda mi fuerza se hubiera esfumado. La abuela ya no pudo contenerse más y me abrazó con fuerza, sollozando sin control. Mi nieta querida, mi Gigi, es culpa de la abuela. Te he hecho sufrir todos estos años. Sus sollozos eran como un punzón afilado que se clavaba en lo más profundo de mi corazón. Apoyada en su cálido pecho, ya no pude reprimirme más y estallé en un llanto desgarrador. Todos los agravios, las frustraciones y el dolor acumulados durante 18 años se convirtieron en lágrimas ardientes que brotaron a borbotones en ese momento. Por fin lo entendí: la frialdad de Ejihu y su esposa no se debía solo al favoritismo, sino a que yo no era su hija biológica. Ellos solo cuidaban de una carga para su hermano fallecido, un peón con el que podían exigir beneficios a mis abuelos, pero que no merecía ningún afecto ni emociones verdaderas. ¡Qué ridículo! ¡Qué tragedia! El abuelo nos vio abrazadas y llorando, sus viejos ojos estaban llenos de lágrimas, pero aún más, de un odio gélido y arrollador. Cogió el teléfono y su voz sonó tan fría como si viniera de las profundidades del infierno. Dile a ese desgraciado de Ejihu que venga ahora mismo. Ejihu llegó rápido, lo acompañaban Liu Li y ella. Seguramente pensaban que el enfado del abuelo ya había pasado y que los había llamado para reconciliarse. Liu Li incluso se había maquillado con esmero y se había puesto un vestido que parecía bastante caro. Cuando entraron al estudio, aún llevaban una sonrisa servil en el rostro. Sin embargo, al ver el desorden por todo el suelo y la cara del abuelo, tan sombría que parecía a punto de chorrear agua, sus sonrisas se congelaron al instante. Papá, nos llamaste, dijo Ejihu con cautela. El abuelo no dijo una palabra, solo lanzó con furia los 2 informes de ADN directamente contra su cara. Los papeles rasparon el rostro de Ejihu, dejándole unas finas marcas rojizas. Él, instintivamente, recogió los informes del suelo. Con solo una mirada, se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Su cara se tornó cenicienta. Liu Li, curiosa, se asomó también, cuando vio con claridad el contenido de los informes. Su rostro palideció mortalmente y su cuerpo se tambaleó sin control.
a punto de caerse. Esto no puede ser. Tiene que haber un error, gritó, con una voz tan estridente que delataba su miedo, un error. El abuelo soltó una risa sarcástica, cargada de una decepción y un odio infinitos. Liuli, ¿hasta cuando piensas seguir fingiendo? Cuando Given y Swin tuvieron el accidente, convenciste a Jiju para que trajera a Gigi, que apenas tenía un mes, y la hicieron pasar por su propia hija. ¿Acaso no fue todo un plan para quedarse con la fortuna de la familia convertiste a la única sangre de mi hijo mayor en tu moneda de cambio, y durante todos estos años nos has exigido beneficios, pero, como la trataste, la dejaste pasar hambre, frío, y permitiste que esa hija bastarda tuya, quienquiera que sea su padre, la maltratara y la humillara mientras hablaba? El abuelo se encendía más y más. Su dedo temblaba al señalar a ella. Papá, yo no, siempre traté a allí como a mi propia hija. Jiju por fin reaccionó, cayendo de rodillas con un golpe sordo y suplicando entre lágrimas. Fue Liuli, todo fue culpa de esa mujer malvada. No paraba de decirme al oído que Yi era un mal agüero, que trajo mala suerte a mi hermano y a su cuñada, y por eso me distancié de ella. Incluso en ese momento, seguía eludiendo su responsabilidad, intentando lavarse las manos por completo. Observé con frialdad al hombre arrodillado en el suelo, sin sentir la más mínima compasión. Jiju. Cállate. Liuli no esperaba que él le echara toda la culpa a ella. Temblando de ira, olvidó su miedo. A mí me llamas malvada. Si no fuera por tu codicia, por querer quedarte con las acciones que dejó tu hermano, habrías aceptado mi plan. ¿Cuántos beneficios has sacado de mamá y papá todos estos años? ¿Acaso no lo sabes? ¿Y te atreves a culparme a mí? Yo te estoy incriminando. Jiju, eres un cobarde, un maldito niño mimado y crecido. Los dos se destrozaban mutuamente como perros rabiosos. Delante del abuelo, exponiendo sus lados más mezquinos, yo observaba esta farsa con calma, sintiendo una paz interior sin precedentes. Así que esto es lo que se siente cuando se revela la verdad. Todas las dudas habían encontrado respuesta, y todo el sufrimiento, su origen, por fin podía romper por completo con ese pasado vergonzoso. Basta ya, el abuelo está enfadado, grité, interrumpiendo su pelea. El abogado Wang avanzó en el momento justo y lanzó, continuación, otro montón de documentos. Frente a Liuli, señorita Liuli, esto es lo que hemos encontrado. Durante los últimos 5 años, mediante diversos métodos, usted ha transferido fondos del Grupo a la empresa de su familia de manera clandestina, por un total de hasta $37 millones. Además, tenemos todas las pruebas de sus cuentas falsificadas y de la malversación de activos de la empresa. Esto es suficiente para que pase muchos años en prisión. Al ver las pruebas, las piernas de Liuli flaquearon y se desplomó al suelo. Sabía que todo había terminado. Papá, mamá, me equivoqué, de verdad me equivoqué. Ji-hun, con la cara cubierta de lágrimas y mocos, se arrastró hasta los pies de su abuelo, aferrándose a sus piernas y suplicando desesperadamente: por todos los años que he criado allí, por favor, perdóname esta vez. El abuelo lo apartó de una patada. Sus ojos ya no mostraban más que un frío que helaba los huesos. Paternidad, ¿te atreves siquiera a mencionar esas palabras? Declaro que, con efecto inmediato, se revocan todos los cargos y acciones de Ji-hun en el Grupo E. Se congelan todas las tarjetas bancarias y los bienes a su nombre. Abogado Wang, presente, denuncia inmediatamente a la policía, acuse a Liuli de malversación y fraude. En cuanto a ellos, la mirada del abuelo barrió sobre los dos, que temblaban. Ahora mismo, en este instante, sáquenlos de esa villa, que no se lleven ni un solo objeto de la propiedad de la familia Ji-hun y Liuli palidecieron al instante. Ser expulsados de la villa significaba perderlo todo. Liuli soltó un grito desesperado, mientras Ji-hun yacía en el suelo como un perro muerto, sin fuerzas ni para suplicar clemencia. Verlos caer desde las nubes hasta el fango no despertó ninguna emoción en mi interior. Incluso sentí un leve impulso de reír. Esto es su merecido. Se lo tienen bien ganado. Caminé hacia mi abuela y le tomé suavemente la mano fría. La abuela se dio la vuelta y me abrazó, con la voz entrecortada por la emoción: Ji, querida niña mía, desde ahora, con la abuela aquí, nunca más permitiré que sufras ninguna injusticia. Apoyé la cabeza en el hombro de mi abuela y asentí. Sí, desde ahora, ya no soy esa Ji a la que cualquiera podía maltratar. Soy la nieta biológica de Sun Wei, la única heredera del Grupo E.
Lo que me pertenece, lo recuperaré, uno a uno, todo. El abuelo actuó con rapidez. Esa misma tarde, la familia de Ji-hun fue escoltada fuera de la villa donde habían vivido durante más de una década por un grupo de guardaespaldas. Se decía que cuando los echaron, no se llevaron nada más que la ropa que llevaban puesta. Liu Li fue detenida por la policía para ser investigada por sospechas de malversación y fraude. Ji-hun y ella se habían convertido por completo en perros callejeros. Cuando me enteré de estos acontecimientos por el mayordomo, estaba sentada en el columpio del jardín, viendo al nuevo jardinero que mi abuela había contratado podar las rosas. El sol cálido bañaba mi cuerpo, disipando los últimos restos de oscuridad en mi corazón. Por fin había renacido. Una semana después, mis abuelos organizaron un banquete de reconocimiento extraordinariamente solemne para mí. El banquete se celebró en el césped de la mansión antigua de la familia E. Todos los invitados que asistieron eran figuras prominentes de Sinchen aquel día. Llevaba un vestido de alta costura que mi abuela había hecho traer especialmente desde París por vía aérea, y el mejor equipo de estilismo del país había elaborado meticulosamente mi maquillaje y peinado mientras descendía lentamente por la escalera de caracol del brazo de mi abuelo. Podía sentir claramente que todas las miradas en la sala se centraban en mí. Había admiración, curiosidad, escrutinio y envidia. Aquellos familiares que antes me ignoraban o incluso murmuraban a mis espaldas ahora lucían sonrisas serviles y se disputaban por rodearme. «Ay, hermano Song Wei, esta es tu preciosa nieta, es realmente hermosa, Ji, ¿verdad? Soy tu tía abuela, te tuve en brazos cuando eras pequeña, mira qué bonita te has puesto, Ji, ven a casa del tío Wang cuando tengas tiempo, mi hijo tiene tu misma edad. Seguro que ustedes los jóvenes tienen mucho en común». Miré sus rostros hipócritas y solo esbocé una sonrisa leve, sin ofrecer respuesta. El abuelo me protegió poniéndose delante de mí, bloqueando gran parte del acoso. Anunció en voz alta delante de todos: «A partir de hoy, Ji es la única heredera legal del grupo E». Al caer sus palabras, estallaron aplausos atronadores en toda la sala. Me quedé bajo el foco de luz, aceptando con calma la mirada de todos. Desde hoy, viviré en este mundo con una nueva identidad. A mitad del banquete, la aparición de un invitado no deseado rompió la atmósfera armoniosa. Ella había logrado colarse de alguna manera. Llevaba un vestido barato y arrugado, el cabello desgreñado, los ojos llenos de veneno. Banquete. La aparición de una invitada inesperada rompió la armonía del ambiente. Ya había logrado colarse de alguna manera. Llevaba un vestido barato y arrugado, el cabello desgreñado, los ojos llenos de veneno. Continuación, y locura, se abalanzó sobre mí como una demente, señalándome con el dedo en la nariz y gritando: «¿Qué quieres decir con eso, maldita desgraciada? Todo es por tu culpa, has destruido a nuestra familia, has traído la muerte a tus padres, y ahora nos la traes a nosotros. ¿Por qué no te mueres ya?». Sus gritos estridentes instantáneamente acallaron todo el banquete. Todos nos miraban con esa mirada de quien espera un buen espectáculo. Antes de que yo pudiera siquiera hablar, mi abuela ya había dado un paso al frente, protegiéndome. Delante de ella, la expresión dulce y cariñosa de su rostro había desaparecido, reemplazada por un porte frío e imponente. Guardias, los dos guardaespaldas, avanzaron de inmediato, uno a cada lado, sujetando a la alborotadora. «Ella, échenla de aquí». La voz de mi abuela no era fuerte, pero llevaba un tono de mando. Además, notifiquen a todos que, a partir de ahora, todos los centros comerciales, hoteles y restaurantes de Shenzhen tienen prohibido atender a esta persona. Que quede claro hoy mismo. La mirada de mi abuela recorrió lentamente a cada uno de los invitados presentes, afilada como un cuchillo. Cualquiera que se atreva a faltarle el respeto a mi nieta, ella, será enemigo de toda la familia sin importar quién sea, lo haré pagar un precio doloroso. La declaración dominante de mi abuela dejó atónitos a todos los presentes. La forma en que me miraban pasó instantáneamente de la curiosidad al temor respetuoso. Ella fue arrastrada sin piedad por los guardias, aún maldiciendo sin cesar. Mientras veía su figura desaliñada ser expulsada por las puertas de la mansión, sentí una calma serena dentro de mí. Esta farsa por fin había terminado, y mi nueva vida apenas comenzaba. La sensación de ser profundamente protegida por mi abuela era cálida y reconfortante.
Por fin entendía que tener a alguien en quien apoyarse se sentía tan bien. Después del banquete de reconocimiento familiar, mi vida volvió por completo a la normalidad. Mi abuelo me transfirió al mejor colegio internacional de Shenzhen. Cuando pisé el campus, de nuevo, la forma en que mis compañeros me miraban había cambiado por completo. Aquellos compañeros que antes chismeaban sobre mí y se burlaban de mí a mis espaldas ahora tomaban la iniciativa de saludarme, incluso intentaban congraciarse conmigo. La chica que antes había propagado rumores en clase de que me mantenían se asustó tanto que su rostro se puso pálido como la muerte. Corrió hacia mí y tartamudeó una disculpa. No, señorita lo siento, todo lo que dije antes fueron tonterías. Por favor, no me lo tome a mal. Mirando su expresión ansiosa e inquieta, simplemente le respondí, con un comentario indiferente, no hace falta que te disculpes. Solo cuida tu boca de ahora en adelante. La chica sintió como si le hubieran concedido un indulto, asintiendo repetidamente, antes de salir disparada como un pájaro asustado. No quería perder más tiempo con personas tan insignificantes, pero los problemas siempre encontraban la manera de buscarme por sí solos. Ella también había sido admitida en esta escuela a través de un pariente lejano de Liu Li. Propagó rumores por todo el colegio, afirmando que yo había utilizado medios ilícitos para asegurarme mi posición como heredera de la familia que mis abuelos habían sido engañados por mí, y que eventualmente sería expulsada de la familia Estos rumores eran tan detallados, que algunos compañeros desinformados comenzaron a señalarme con el dedo. No elegí soportarlo, como había hecho en el pasado. Fui directamente a la dirección del colegio y, frente al director y a todo el cuerpo docente y estudiantil, expuse con calma los hechos. Primero, la señorita ya no es mi hermana biológica, sino la hijastra de mi padre nominal. No tengo ningún vínculo sanguíneo con ella. Segundo, en cuanto a la quiebra de su familia y su expulsión del círculo de la élite, no fue obra mía, se debió a la implicación de su madre en malversación de fondos y a la mala conducta de su padrastro, lo que llevó a mi abuelo a expulsarlos de la familia. Todo esto está respaldado por documentos legales. Tercero, yo, soy la única nieta biológica del señor Songwoo, fundador del grupo y la única heredera legal del grupo. Este hecho fue anunciado a toda la sociedad en el anterior banquete de reconocimiento familiar. Mis palabras fueron firmes y claras, resonando con autoridad. Ella, de pie debajo del escenario, se puso pálida y luego sonrojada. Sus labios temblaban, pero era incapaz de articular una sola palabra en su defensa. Justo en ese momento, el presidente del consejo escolar, acompañado por mi abuelo, apareció en la entrada del auditorio. El director los vio y de inmediato los saludó con respeto. Mi abuelo se acercó a mí, me dio una palmada en el hombro y luego tomó el micrófono para anunciar a toda la escuela, para apoyar la causa educativa de su estimado colegio y crear un mejor entorno de aprendizaje para mi nieta. He decidido donar un edificio de laboratorios valorado en 50 millones de yuanes al colegio en nombre de ella. Al caer las palabras, todo el que estaba conmocionado, todo el mundo me miraba a mí y a mi abuelo con los ojos desorbitados. A esto se le llama un golpe dimensional. Frente al poder absoluto y la riqueza absoluta, cualquier rumor o calumnia parece pálido y ridículo. El colegio emitió de inmediato una amonestación grave contra Ella por difundir rumores y le impuso un expediente disciplinario. A partir de ese día, Ella se convirtió en el hazmerreír de todo el colegio. Nadie volvió a atreverse a cuchichear delante de mí. Por fin pude disfrutar de mi vida universitaria en paz y tranquilidad. Lo que no esperaba era que Ji-Hun volviera a buscarme aquella tarde al salir de clase. Nada más cruzar la puerta del colegio, vi una figura familiar y a la vez desconocida. Era Ji-Hun. En apenas medio mes de separación, parecía haber envejecido 10 años. El que antes era un ejecutivo lleno de energía ahora llevaba una barba descuidada y los ojos hundidos, llenos de agotamiento y desesperación. Cuando me vio, se le iluminó la mirada y se abalanzó hacia mí de inmediato. Los guardaespaldas que me acompañaban se adelantaron al instante para bloquearlo. Diles que se vayan, papá tiene algo que decirte, dijo con urgencia. Entre nosotros no hay nada que decir, respondí con la voz fría. No seas así, sé que todavía estás enfadada conmigo,
Ji-hoon esbozó una sonrisa forzada que parecía incluso más fea que un llanto. Todo fue culpa mía antes. Fui un imbécil. No valgo nada. Por favor. Perdóname esta vez. Vale, empezó a jugar la carta familiar, intentando remover en mi corazón esos viejos sentimientos de lástima. Papá te crió durante 18 años. Aunque no haya mérito, hay esfuerzo. Ahora que eres la señorita de la familia no puedes abandonar a tu padre así como así. Lloriqueaba y se lamentaba, y para entonces ya parecía realmente patético. Los transeúntes comenzaron a congregarse, señalándonos y cuchicheando. Yo observaba su torpe actuación y solo sentía una repugnancia profunda, la bondad de haberme criado. ¿Dónde estaba esa bondad cuando ella me acosaba y él solo me regañaba por causar problemas? ¿Dónde estaba esa bondad cuando yo ahorraba comiendo solo bollos al vapor y encurtidos mientras él llevaba a Liu Li y a su hija a cenar opíparamente? ¿Dónde estaba cuando yo, al borde de mis fuerzas, le suplicaba un poco de dinero para vivir y él me cortó cruelmente toda ayuda económica? Esa supuesta bondad de criarme, él mismo la cortó con sus propias manos. Señor Ji-hoon, dije con frialdad, mirándolo fijamente, pronunciando cada palabra con claridad. En el momento en que me llamó por teléfono para decirme que había suspendido mi manutención, entre usted y yo solo quedaba una deuda de 18 años. Su supuesta crianza no fue más que una inversión de 18 años. Ahora que su inversión ha fracasado, no venga a suplicarme piedad. Yo no estoy aquí para hacer obras de caridad. Mis palabras fueron como cuchillos afilados que se clavaron directamente en su corazón. Su cara palideció al instante, los labios le temblaban sin poder articular una sola palabra. Dejé de mirarlo, me di la vuelta y subí al coche. Por el espejo retrovisor lo vi allí de pie, perdido y abatido, como una criatura lastimera abandonada por el mundo entero, pero yo sabía que no era nada lastimero. Todo esto lo había provocado él mismo. Creí que el asunto terminaría ahí. Sin embargo, aquella mujer, Liu Li, aún no se rendía en el centro de detención. Por algún canal desconocido, consiguió contactar con un medio de chismes y empezó a filtrar información con furia. Al día siguiente, un artículo titulado Secretos de los ricos, el corazón frío del magnate invisible que deshereda a su nuera y a su nieta por la fortuna familiar, se hizo viral en Internet. En el artículo, Liu Li se presentaba a sí misma como una esposa virtuosa y madre abnegada que soportaba dificultades y trabajaba incansablemente. Describía a Ji-hoon como un hijo filial, y pintaba a Ellua como una buena chica, inocente y bondadosa. En cuanto a mis abuelos, los retrataba como unos villanos déspotas y tiránicos que no se preocupaban por nadie. A mí me convertía en una loba con piel de cordero, maquiavélica e ingrata, dispuesta a calumniar a mis propios padres adoptivos solo para complacer a mis abuelos. El artículo estaba escrito con una emoción tan vívida y un poder de persuasión tan arrollador que al instante encendió una tormenta de opinión pública en Internet. Los internautas, desconocedores de la verdad, comenzaron a atacar ferozmente a mi abuelo, a señalar al grupo e incluso a exponer mi colegio y mis datos personales. De repente, me vi en el ojo del huracán de la opinión pública. Los insultos en línea llegaban como una marea. La verdad es que se puede conocer el rostro de una persona, pero no su corazón. ¿Quién iba a pensar que el hombre más rico podía ser así? Esa tal Eye es prácticamente una versión moderna del cuento del campesino y la serpiente. Repugnante, qué pena de sus padres adoptivos, que la criaron durante 18 años y, solo para criar a un desagradecido. Miré los comentarios malvados en mi teléfono, temblando de ira. Estos desconocidos, que no sabían nada, podían juzgar moralmente a otros de manera arbitraria, basándose únicamente en un informe sesgado. A mi abuela le preocupaba que me afectara, así que me quitó el teléfono y no me dejó leer las noticias en línea. No tengas miedo, con tus abuelos aquí, el cielo no se va a caer. Mi abuela me abrazó fuerte, susurrándome palabras de consuelo. Mi abuelo, en cambio, llamó directamente al jefe de su equipo de relaciones públicas a nuestra casa. No me importa qué métodos uses, en 3 días. Quiero que todos los que difundieron esos rumores paguen el precio. El tono de mi abuelo estaba lleno de una ira apenas contenida. El jefe del equipo de relaciones públicas era un hombre de mediana edad que parecía excepcionalmente astuto y capaz. Se inclinó ante mi abuelo y dijo con confianza: «Presidente, quédese tranquilo,
Tenemos muchas formas de lidiar con trucos tan bajos. Pensé que enviarían una carta de abogados o darían una conferencia de prensa para aclarar, como hacen otras empresas. Pero el equipo de mi abuelo estaba claramente en otro nivel, no se apresuraron a negar nada, ni se enredaron en discusiones sin sentido con esos internautas aburridos. Lo primero que hicieron fue enviar un conjunto de materiales a todos los medios y figuras influyentes en línea que habían republicado o comentado ese post explosivo. Los materiales contenían pruebas de cómo Liu Li, a lo largo de los años, había atribuido sistemáticamente los gastos extravagantes de Eyubei a mí, fabricando pruebas de mi derroche imprudente. Incluso incluían imágenes de vigilancia de Eyubei acosándome en la escuela y rompiéndome la ropa. Lo segundo que hicieron fue localizar a nuestros antiguos vecinos, mis maestros y compañeros de clase de la infancia, e incluso a los guardias de seguridad de nuestro complejo residencial, pidiéndoles que compartieran a través de entrevistas en video, como la familia Ejijun me había sometido a años de abuso emocional mientras mimaban a Eyubei. Innumerables testimonios de transeúntes reconstruyeron la verdad de mis 18 años de vida sofocante y opresiva. El tercer incidente, y el golpe más mortal, el abogado Wang, en representación del grupo E, presentó directamente una demanda ante el tribunal. Los cargos presentados no fueron difamación, sino fraude y extorsión. El abogado Wang explicó claramente a los medios como el señor Ejian y su esposa habían explotado mi identidad como huérfana del tío mayor para engañar a sus superiores y ocultar la verdad, ganándose así la confianza de los ancianos de la familia E durante muchos años y obteniendo un apoyo financiero sustancial. Mientras tanto, Liu Li, estando bajo custodia, contactó maliciosamente a los medios y fabricó mentiras. Todo en un intento de chantajear a la familia E y exigir un dinero de silencio exorbitante. Las pruebas son completas y la lógica es clara. Con estos tres movimientos, la opinión pública en Internet se invirtió al instante. Los internautas que habían sido más malvados en sus críticas hacia mí anteriormente eliminaron sus comentarios uno tras otro y, en cambio, comenzaron a atacar ferozmente a Ejian y su familia, llamándolos peores que cerdos y perros. Liu Li y Ejian se habían convertido en las proverbiales ratas corriendo por la calle. Todos gritaban para golpearlas, enfrentando la muerte social. Esos medios y grandes cuentas que habían tomado dinero para difundir sus rumores también se asustaron y salieron rápidamente a disculparse. Una crisis de opinión pública que podría haber derribado una empresa que cotiza en bolsa fue hábilmente resuelta por el equipo de mi abuelo en apenas 2 días. Incluso aprovechó la oportunidad para hacer publicidad positiva para el grupo E, estableciendo una imagen corporativa de ser justo y claro en el amor y el odio. Al ver todo esto, mi admiración por mi abuelo creció aún más. Esta es la verdadera marca de una persona fuerte: planificar en la tienda, ganar batallas a 1000 millas de distancia, y justo cuando la familia de Ejian era condenada en todo Internet, perseguida por acreedores pasados, viviendo una vida miserable de esconderse con miedo constante, mi abuela y yo comenzamos a investigar otro asunto más importante: el accidente automovilístico de mis padres biológicos. Mi abuela había guardado todas las pertenencias de mi tío Ejian y mi tía Suin intactas en una caja cerrada con llave. Encontramos algunas fotos viejas y cartas de esa época. La mayoría eran dulces correspondencias entre ellos dos, llenas de cariño, pero en la última carta descubrí algo inusual. Era de mi padre, Ejian, a mi madre, Suin. La carta mencionaba que un proyecto de negocios en el que estaba trabajando parecía haber tocado los intereses de un competidor que había enviado a alguien a hablar con él con palabras llenas de amenazas. Kimbin, no te preocupes, es solo un pequeño problema, se resolverá pronto. Después de que este proyecto termine, nos llevaremos a nuestro recién nacido a viajar por el mundo. La carta tenía fecha de 3 días antes del accidente de coche. El corazón se me hundió de golpe. Podía ser que su muerte no hubiera sido realmente un accidente. La abuela miró la carta y su expresión también se volvió grave. En aquel entonces, la policía concluyó que había sido por conducción por fatiga, una caída accidental por el acantilado, ya que en ese tramo de carretera no había cámaras de vigilancia. El caso se cerró sin más. Ahora que lo pienso, aquel incidente quizá no fue tan sencillo como parecía. Cogí aquella carta y fui a buscar al abuelo. Después de leerla, el abuelo permaneció en silencio largo rato, con una mirada severa que destellaba: este asunto, déjamelo a mí para investigarlo. El abuelo movilizó todos sus contactos y recursos para reabrir la investigación del accidente de coche que llevaba 18 años sellado.
siguiendo el proyecto empresarial mencionado en la carta. Identificamos rápidamente a un competidor de entonces, el grupo Chen Gan. El presidente del grupo Chen recurrió repetidamente a tácticas de competencia desleal para intentar arrebatar aquel proyecto en su día, pero fracasó en cada intento. Poco después de que mi padre muriera en el accidente, el proyecto se vio obligado a detenerse por falta de sucesores. Aprovechando la oportunidad, el grupo Chen lanzó un proyecto similar que tuvo un gran éxito y afianzó su posición en la industria. Todas las pistas apuntaban a ese Chen Gan, pero después de tantos años, encontrar pruebas no era tarea fácil. Justo cuando estábamos sin salida, el abogado Wang encontró al antiguo secretario de mi padre, el tío Li. Tras la muerte de mi padre, el tío Li renunció a la corporación cambió de nombre y regresó a su pueblo natal en el campo. Cuando el abogado Wang lo encontró, se mostró extremadamente asustado y reacio, solo después de que el abogado Wang le asegurara repetidamente su seguridad. Finalmente cedió. Nos contó que el día antes del accidente, había oído personalmente a mi padre recibir una llamada en la oficina. Durante la llamada, mi padre discutió acaloradamente con la otra persona. Escuchó vagamente a mi padre reprochar airadamente al otro con frases como, despreciable y sinvergüenza, y, nunca lo lograrás. Al colgar, el rostro de mi padre era muy sombrío. Además, le indicó al tío Li que guardara a buen recaudo un documento de respaldo sobre el proyecto que estaba en él cajón de su escritorio, diciendo que si le pasaba algo, ese documento debía entregárselo a su abuelo. Sin embargo, al día siguiente llegó la trágica noticia del accidente de coche de sus padres. Temiendo represalias, el tío Li no se atrevió a entregar el documento a nadie y renunció esa misma noche. Abandonando la ciudad de Xin, ¿dónde está ese documento?, preguntó el abuelo con urgencia. Todavía está aquí, lo he tenido escondido todo este tiempo. El tío Li sacó un sobre de papel encerado, bien envuelto del compartimento oculto bajo la cama de su casa en el pueblo. Dentro del sobre había un informe detallado del proyecto y un microbolígrafo grabador. La grabación documentaba claramente la llamada telefónica entre mi padre, Jian, y Chen Gan de entonces. Jian, te doy una última oportunidad, abandona ese proyecto y te daré 5 millones. La voz de Chen Gan sonaba fría y arrogante. Chen Gan, ni lo sueñes, intentar sacarme con tácticas tan despreciables. Me subestimas demasiado. Jian, la voz de mi padre estaba llena de desdén e ira. Parece que prefieres el castigo al brindis. Jian, no digas que no te advertí. Tu mujer y tus hijos te esperan en casa. Con todo el tráfico que hay, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Una amenaza descarada. Aquello era una prueba directa del delito de Chen Gan. Tras escuchar la grabación, el abuelo se enfureció tanto que golpeó la mesa con el puño, provocando que una grieta apareciera al instante en la superficie de Palisandro. Chen Gan, yo, Sonwo, juro que seré tu enemigo mortal. Con esa grabación, junto con el testimonio del tío Li, podíamos denunciarlo a la policía y llevar a Chen Gan ante la justicia. Sin embargo, el abuelo me detuvo. Enviar a un tipo así a prisión es demasiado benevolente. Los ojos del abuelo brillaban con una luz fría y vengativa. Quiero que sienta lo que es caer de las nubes al infierno. Quiero que pierda todo. Comprendí lo que quería decir el abuelo. No buscábamos solo un castigo legal, queríamos que pagara el precio comercial más doloroso por lo que hizo entonces. Un meticuloso plan de venganza tomó forma en silencio en el estudio del abuelo. Medio mes después, el grupo anunció de repente con gran pompa que reiniciaría el proyecto Estella, liderado por el señor Jian hace 18 años. Además, la única heredera del grupo, la señorita asumiría personalmente el cargo de directora general del proyecto. La noticia sacudió a toda la mundo empresarial. Las acciones del grupo Chen cayeron inmediatamente. Como directora del proyecto, hice mi primera aparición ante las cámaras de los medios, vestida con un elegante traje de oficina. Bajo el destello interminable de los flashes, expuse con calma y seguridad mi visión y mis ideas para el proyecto Stellar. Sabía que en ese momento Chen Gan también me estaba viendo por televisión, observando este rostro mío, que se parece en un 70% al de su viejo enemigo de aquella época. El plan para sacar a la serpiente de su madriguera había comenzado oficialmente, tal como lo habíamos previsto. Tras el reinicio del proyecto, enfrentamos todo tipo de obstáculos del grupo Chen, tanto abiertos como encubiertos. Sobornaron a nuestros socios.
Nos robaron a nuestro personal técnico e incluso difundieron rumores en internet asegurando que el proyecto Stellar no era más que una estafa. Pero todo esto estaba dentro de lo esperado por el abuelo. Enfrentamos cada desafío a su debido tiempo, avanzando con paso firme en el proyecto, al ver que los métodos convencionales no podían detenernos. Chang'an finalmente empezó a impacientarse. Envió a alguien a contactarme ofreciéndome un precio 10 veces superior al que le dio a mi padre en aquel entonces, con la esperanza de que abandonara el proyecto. Rompí el cheque en pedazos delante mismo de sus subordinados y, con una sonrisa fría, le dije: vuelve y dile a Chang'an que lo que le debe a mis padres, se lo haré pagar con intereses. Mi provocación enfureció por completo a Chang'an, empezó a actuar por desesperación. Una noche, al salir del trabajo y conducir de vuelta a casa, al pasar por un tramo de carretera apartado, un camión de gran tamaño perdió de repente el control y se estrelló violentamente contra mi coche. Exactamente el mismo método que hace 18 años. Sin embargo, justo cuando el camión estaba a punto de impactarme, varios todoterrenos negros surgieron de repente de las sombras al borde de la carretera. Rodearon mi coche y formaron un sólido círculo de protección. Mientras tanto, otro equipo ya había reducido al conductor del camión en el acto. Yo, sentada dentro del coche, observaba la escena escalofriante al otro lado de la ventanilla, con el corazón latiéndome con fuerza, pero en mi rostro no había ni rastro de pánico, porque sabía que todo esto estaba bajo el control de mi abuelo. La mantis acecha a la cigarra, sin saber que la oropéndola está detrás. Chang'an creía que era el cazador, sin saber que ya había caído en la red meticulosamente tejida que le habíamos tendido. Chang'an fue arrestado, con testigos presenciales y pruebas materiales. Su delito de asesinato de mis padres ya no podía ser negado, la sanción más severa de la ley le espera, y el grupo Chen, debido al encarcelamiento de su presidente y a la revelación de una serie de escándalos empresariales, vio cómo sus acciones se desplomaban, tambaleándose al borde de la quiebra. Finalmente, fue adquirido en su totalidad por el grupo E al precio más bajo. El día en que se vengó la afrenta, acompañé a mis abuelos a rendir homenaje ante las tumbas de mis padres biológicos. En la lápida, ellos seguían sonriendo radiantes. Quemé aquel contrato de adquisición hasta convertirlo en cenizas frente a sus tumbas. Papá, mamá, lo veis. Los que causaron vuestra muerte han recibido el castigo que merecían. Vuestra hija ha crecido, ya puede protegerse a sí misma, y también puede proteger al abuelo y a la abuela. Descansad en paz. Una ráfaga de viento barrió el lugar, levantando las cenizas de papel del suelo y llevándolas lejos, hacia lo desconocido. El cielo es azul intenso, y la luz del sol es perfecta. En cuanto a Hee-jun, oí que tenía una deuda de juego enorme, le rompieron las piernas y ahora tiene que mendigar para vivir todos los días bajo el paso elevado. Yaya, incapaz de soportar la caída del cielo al infierno, enloqueció y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Todos ellos están pasando el resto de sus vidas pagando el precio de su anterior codicia y estupidez. Pero todo esto ya no tiene nada que ver conmigo. Bajo mi liderazgo, el proyecto Starlink logró un gran éxito, trayendo al grupo una reputación y unos beneficios sin precedentes. A través de la práctica, crecí rápidamente, transformándome de un estudiante ingenua en una empresaria capaz que podía valerse por sí misma. El abuelo anunció oficialmente su jubilación y me entregó todo el grupo en mi ceremonia de investidura. De pie sobre el alto estrado, contemplaba a las élites empresariales que me miraban con asombro y admiración, y a mis abuelos, cuyos rostros rebosaban de satisfacción y orgullo. Mi corazón estaba en calma y sereno. Las dificultades que me pertenecían ya habían pasado, la vida que me pertenece apenas comienza.